La semana pasada habíamos escuchado de que el cristiano no puede seguir viviendo en pecado, ¿sí? No usando el pretexto porque abunda la gracia, ¿recuerdan? Pablo nos recuerda, por medio del símbolo del bautismo, que nosotros hemos muerto al pecado, que hemos sido unidos a la muerte y a la resurrección, hacia la muerte del pecado y la resurrección en vida en Cristo, para que nosotros llevemos una vida nueva. Hermanos queridos, Cristo venció y su victoria es nuestra victoria, pero aún seguimos en una lucha contra el pecado. Podemos leer juntos Romanos 7, capítulo 7, versos 14 y 16. Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué somos frente a la ley? De acuerdo con lo que vive cada persona, cada creyente, reflexionemos esto por un segundo de manera individual. Bajo este contexto, bajo este título, mi lucha contra el pecado. Y lo primero a considerar es, ¿qué es lo que soy frente a la ley? Pablo enfatiza en este verso 14 un fuerte diferencia, un contraste, lo que es el carácter de la ley y el carácter del ser humano. Incluso siendo creyente nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todos sabemos perfectamente que la ley es espiritual. La ley es la santa ley de Dios, que también es justa y buena, como dice Romanos, el mismo capítulo, en el versículo 12. Ahí Pablo nos explica que es justa y buena y santa. No podemos decir que la ley es mala porque está considerando mi maldad y me trata de pecador. No podemos decir que es mala. Al contrario, la ley es la que nos muestra lo bueno. O sea, nos muestra realmente lo bueno. O sea, al mostrarnos lo malo, nos da una guía hacia lo bueno. Lo que Dios pide de mí, lo que Dios pide de nosotros. La ley es espiritual y es producto del Espíritu de Dios. Busca solamente lo que es agradable a Dios, y el propósito de esta ley es dar vida. ¿Sí? Pablo resalta la pureza, la espiritualidad de la palabra de Dios, pero se pregunta, ¿esto de la ley de Dios en alguna forma puede ser atribuido a mí? O sea, lo espiritual de la ley de Dios, ¿yo también puedo ser así? Él dice que no, porque yo soy de la carne. Él dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí está el contraste. Mientras que la ley espiritual es producto del Espíritu Santo, nosotros somos simples seres humanos y débiles. Siempre, como dice el Salmo, desde el nacimiento estamos inclinados a lo malo. Desde el nacimiento. En pecado fui concebido desde el vientre de mi madre, dice el Salmo.
Pablo no está diciendo a la iglesia que todavía anda sometido a los deseos de la carne o a vivir en el pecado, ¿sí? Cuando consideramos lo que Dios es, lo que Dios es, enfrente a lo que somos nosotros, surge la pregunta: ¿nosotros podemos pasar la prueba? Cuando la ley de Dios nos confronta, ¿cómo nos encuentra a nosotros? ¿Nos encuentra espirituales? Somos lentos para crecer. Somos lentos para madurar en el Señor. Notemos lo que le pasó a Pedro. ¿Recuerdan? Le dijo: vela y orad para que no entren en tentación. Pero ¿qué pasó? Dios le da herramientas para fortalecerlo. ¿Qué pasó? Según la Biblia, se quedaron dormidos. Velad y orad, le dijo. Una herramienta fundamental, la oración. Dice la palabra que el deseo de la carne va en contra del espíritu, ¿sí? Por eso le dio esa poderosa herramienta a Pedro, a todos nosotros, la oración. Después de eso, ¿qué pasó? Jesús fue arrestado y Pedro, tratando de seguirlo, lo niega 3 veces. ¿Qué es lo que nos muestra? Que la lucha de Pedro fue carnal. En el contexto de esa situación, Pedro más bien estaba haciendo política, más que otra cosa. También recuerda cuando Pablo los exhorta a los hermanos de Corintios. Cuando les dice: hermano, con ustedes no puedo hablar de la ley de Dios porque ustedes no pueden recibir alimento sólido. Se ofenden, no entienden. Tengo que darle alimento espiritual, porque si no leche espiritual, porque si no se enojan. Por supuesto, estoy parafraseando, ¿no? La pregunta: ¿alguna vez nos pasó algo similar a nosotros? ¿Nos pasó? Incluso la persona, el creyente, que hizo progreso en la vida cristiana, que creció mucho en la vida cristiana, sigue en la lucha contra el pecado. Sigue. Necesita seguir matando el pecado en su vida. Eso es lo que nos está diciendo Pablo con este versículo. Él necesita seguir matando el pecado en su vida. Sigue siendo débil. Nosotros somos débiles. ¿Y de dónde viene la fuerza para poder vencer al pecado? De Cristo. Él es el que nos fortalece. Vendido al pecado, dice la frase. Esta frase puede resultar problemática, así como lo anterior. Hablar de cristianos carnales nos hacen pensar de personas que dicen ser cristianas y no lo son, sino que viven de todo en el pecado. Como decía el profeta, de labios me alaban, pero de acciones. La frase vendido al pecado no se considera para nada digno de un verdadero cristiano. Pero no debemos dar tal sentido a estas palabras en este contexto de la carta a los romanos, ya que Pablo no está diciendo que ande la carne o que está en el dominio del pecado. Él está lamentando su situación. No está alegrándose de esta situación, se lamenta. Está reconociendo que es un pecador, perdonado, redimido, pero en definitiva es un pecador, que solo puede llegar a los pies de Cristo con la actitud de aquel publicano que dijo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa es la actitud. Humildad para con nuestro Señor.
Debemos ser genuinos. Eso es lo que es de la relación íntima con nuestro Señor. La verdad. Que Él sea propicio a nosotros. No podemos entender que está esclavizado. O sea, es complicado entender que Pablo dice que está esclavizado al pecado. Sí, pero no está diciendo eso él, sino que es una lucha constante, una lucha diaria. Sabemos que Cristo venció. Entonces, es, digamos, incongruente decir que estamos esclavos al pecado. Pablo se está refiriendo a una lucha diaria, ¿sí? Es una pelea de la antigua naturaleza con la nueva vida en Cristo. ¿Cuándo termina esa lucha? De acuerdo a la palabra de Dios, cuando Cristo venga. Lo dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 15 específicamente. Ahí, cuando Cristo vuelve, se acaba la lucha contra el pecado. Y comenzamos a vivir lo bueno, lo que es justo, lo que es santo. Lo que vamos diciendo, lo dicho hasta acá, nos lleva a un segundo punto. Mis actos frente a la ley. Mis actos frente a la ley. Es cierto que vivimos una lucha campal contra el pecado y que Cristo es la única esperanza. Así lo podemos ver en este pasaje, porque dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto no es más que una exclamación, un grito de un hombre desesperado, de un hombre que está en una verdadera lucha. Describe la experiencia de cualquier cristiano, de cualquiera de nosotros que lucha contra el pecado o trata de agradar a Dios, pero por un camino equivocado, cumpliendo reglas, leyes, sin la ayuda del Espíritu Santo. O sea, por la fuerza del corazón humano, sin la obediencia a la palabra, sin la oración. Satanás es un tentador astuto y nosotros, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de excusa. Es muy difícil para nosotros reconocer nuestro pecado. Desde el huerto del Edén siempre hemos responsabilizado a otro por nuestros errores. Lo que Pablo nos está invitando acá es que nos hagamos cargo ante Dios en el arrepentimiento, pedir el perdón y por su gracia avanzar. Como decía recién, en Cristo que me fortalece. Esta es la provisión de Dios para vencer el pecado. La oración, la obediencia a la palabra. Él envía el Espíritu Santo para vivir en nosotros y darnos poder. Y cuando caemos, ¿qué pasa? Amorosamente nos ayuda a levantarnos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros amamos. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. No todo lo que hacemos lo aprobamos, no estamos conformes con todo lo que hacemos. No todo lo que hemos logrado es lo que estábamos esperando. Pero es una exigencia, digamos, acerca de nosotros mismos. Pero debemos considerar la perfección de Dios siempre.
en la fidelidad de Él, en lo que tiene que ver con lo perfecta que es su ley. Nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Es la única que nos enseña la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. No hay otra forma de conocer lo que es agradable a Dios. De acuerdo a lo que se nos enseña, no hay otra forma. Constantemente está diciendo, no es por obra, no es porque seas bueno, es en obediencia a la palabra de Dios. No sé si a ustedes les pasa, bueno, sí les pasa, porque esto nos pasa a todos. Encontramos con muchas personas que nos dicen, no, yo sí creo en Dios, yo sí hago la voluntad de Dios. Pero se niegan rotundamente a oír la palabra de Dios. Sobre todo con algunos que practican otros pensamientos religiosos, digamos, que son activos a su grupo, en fin. Se niegan. No quieren escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno intenta compartir palabra de Dios, te salen con argumentos, digamos, que al final te quedas callado. O sea, no, si la Biblia la escribieron los hombres, no, vos estás interpretando mal. ¿Cómo sabés que estás interpretando correctamente? Y cosas así para evadir, digamos, uno de los cimientos de nuestra fe. Pero ellos dicen, no, yo sí creo en Dios y yo hago la voluntad de Dios. O por ahí cuando te dicen, no, pero no sé si lo va a poder hacer. No, sí voy a poder porque Dios sí va a querer. Ah, bueno, listo. Entonces, no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con lo que Dios le pide al ser humano, lo que le pide al cristiano. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, los que son integrantes del cuerpo de Cristo, sí se apega a la palabra de Dios. Y de todo corazón quiere obedecerla. Genuinamente quiere obedecerla. Pero hay una lucha diaria contra las inclinaciones pecaminosas, en las que usualmente por descuido puede caer, ¿cierto? Por ejemplo, de ningún modo, de acuerdo a la palabra de Dios, de ningún modo es permitida la codicia. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Y si nosotros practicamos la codicia, estamos ofendiendo a nuestro gran Señor, nuestro Señor Jesucristo. Estamos quebrantando la ley. Está clarísimo. Pero, ¿no nos pasa a veces que estamos envidiando la vida del otro? Tal vez a ustedes no. Pero alguna vez no pueden mirar el matrimonio que tiene, mirar los hijos, mira cómo estoy yo. ¿Por qué a él sí, por qué a mí no? Eso es codicia. Eso es parte de la lucha. A él le sale todo bien, a mí no. Nosotros, para erradicar ese pensamiento, o sea, estamos hablando de un ejemplo, ¿no? de puntualizadamente la codicia, nos debemos concentrar en la relación que Dios tiene con nosotros, individual. Ponerme contento lo que Dios me da a mí. Como recién dijeron, agradecer por todo, lo bueno y lo malo. Porque Dios para todos tiene un propósito. Y debemos, para erradicar la codicia en nuestros corazones, debemos aprender a ponernos contentos por los logros que Dios le da a otro hermano. Eso se refiere con el tema de la lucha. Por supuesto, la codicia, uno de los sentimientos. Hay un abanico grande de ejemplos que se pueden dar. La meta de Pablo y la nuestra aún sigue siendo distinta a nuestro logro.
Y eso nos hace lamentar y encontrar que no hacemos lo que espiritualmente queremos. Agradar siempre a nuestro Dios. Nuestros actos frente a la ley, confirman que la ley es buena. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. A pesar de no llegar a esa meta, a pesar de no alcanzar esa perfección, a pesar de ser un pecador, no por eso me puedo tomar la libertad de descartar la ley de Dios. Al contrario, debemos amarla, debemos desear cumplirla, como nos pidió nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 111, 10. ¿Lo puedes poner, hermano, por favor? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. La ley de Dios es justa, es santa, es buena. Y porque es buena no debemos desobedecerla. Debemos amar su mandamiento. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Nos lleva de rodillas a los pies de Cristo, con un corazón humilde y abierto, diciendo que sé propicio a mí, Señor, soy pecador. Y nuestro Señor nos vuelve a perdonar. Definitivamente no tengo la pureza y la santidad que tiene la ley de Dios. No siempre he amado ni la he obedecido. Al considerar lo que somos frente a la ley, podemos entender que la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Bien. Y ahora que conocemos que la ley es santa, justa y buena, nuestros pecados nos hacen ver que no llegamos a la meta. Nuestro esfuerzo no es suficiente. Necesitamos a Cristo, sí o sí. Necesitamos su gracia. Él no aprueba nuestro pecado. No lo aprueba. Dios no lo aprueba. Cristo no lo aprueba. Pero por medio de Cristo fueron perdonados. Queremos hacer lo bueno. Quiero hacer lo bueno. Pero a veces no puedo. A veces no podemos. Aunque sinceramente sí queremos hacerlo. Esto es una evidencia más de que la palabra de Dios es indispensable. Es indispensable en la vida del Hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que tengan una bendecida semana. Muchas gracias por su atención.